Pues es, como siempre, muy gratificante estar aquí frente a las cámaras en vuestro programa Se Buscan Locos por la Cordura, y también disfrutamos mucho cuando hablamos de temas tan interesantes como los que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, vamos a tener con nosotros en el programa al doctor Antonio Fernández Brito, que es el gerente, el director general también de la clínica Microcapilar Hair Clinic. Posteriormente, sabéis que tenemos siempre nuestra sección, vuestra sección España Calidad, en la que siempre traemos algún referente en el mundo empresarial. Y, por supuesto, en esta ocasión, como no podía ser de otra manera, nos va a acompañar alguien que ya forma parte del programa y que todos conocéis, como es Pedro Gallego, para hablar de Service. Todo ello en un momento aquí, en breve, en vuestro programa. Ya sabéis, Se Buscan Locos por la Cordura. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, Locos. o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Johan Cárdenas, maître del Rincón de Esteban, para enviarles una cordial invitación para que vengan y nos visiten y degustan nuestros platos tradicionales. Bien, pues lo estábamos comentando, que vamos a hablar hoy sobre un tema que a mí particularmente me apetece mucho hablar, porque seguro que el sentimiento que tengo yo lo tenéis muchísimos de vosotros. Como le estaba comentando al doctor Antonio Fernández Brito, que lo que primero voy a hacer es presentarle. Doctor, bienvenido, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Muy bien. Antes, fuera de cámara, le he preguntado qué le parecía el nombre del programa. Y me gustaría que me volviese a contestar como me ha contestado fuera de cámara. ¿Qué le parece el nombre del programa? Me parece un poco raro, la verdad. Un poco raro. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo modificamos o no lo modificamos? Bueno, pues que lo elija el público, ¿no? Que lo elija el público. Puedes hacer una encuesta. Pues me ha gustado. Y que la gente elija si lo quiere mantener o lo quiere cambiar. Bueno, pues, pues está bien. Pues lo voy a decir frente a la cámara. Tal y como ha dicho el doctor, ¿qué hacemos con el nombre del programa? ¿Lo dejamos o lo cambiamos? Ya os digo yo que si decís que tenemos que cambiarlo, no os voy a hacer ni caso. Pero vosotros, si queréis, podéis enviar a este número, a este WhatsApp que vamos a dejar aquí, el WhatsApp del programa, si queréis cambiar el nombre del programa. Os digo, os aviso, soy sincero, no se va a cambiar, pero bueno, por escucharos que no quede, ¿vale? Bien, ahora sí, doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en el programa.
Y yo estaba comentando que es un tema que a mí bajo mi experiencia, Sí. tenía muchas ganas de tocar este tema, ¿no? Porque yo soy un maniático para el tema del pelo. Maniático me refiero en el buen sentido de la palabra, ¿no? O sea, cuando empezó que si las entradas, que si no sé qué, lo que me entraba a mí con este tema. Ahora estoy un poco más contento ya, porque claro, pues estoy en manos de profesionales, ¿no? Qué bueno. Y eso es importante. Bueno, vamos a tocar un poco este aspecto, ¿no? Del tema Sí, del a pelo. ver, yo creo que lo que comentas es algo que es bastante común y realmente las estadísticas lo dicen. Y realmente en España, a los 50 años, la mitad de los hombres sufren de algún grado de alopecia. Y las mujeres van justo por detrás. Entonces, al final es una cuestión que uno de cada dos personas puede sentirse afectado en diferente mayor o menor grado. Y esto tiene una implicación muy importante, porque no es solo el hecho de comenzar o perder el pelo, sino de la repercusión que esta pérdida de cabello tiene en tu estado de ánimo, en tu autoestima, en tu forma de desenvolverte, de desarrollarte. Y por eso, afortunadamente, cada vez más las personas buscan ayuda. Claro, lógicamente hay que buscar ayuda profesional. Doctor, ¿en España hay un índice muy alto de alopecia? Sí, actualmente España está en el segundo lugar a nivel mundial de alopecia y en constante crecimiento. Dentro de poco vamos a estar en primer lugar. En primer lugar, ¿no? En este tema de la alopecia. Sí. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, generalmente la principal causa de alopecia en hombres son las alopecias androgenéticas. Entonces tenemos un factor genético que es hereditario, que heredamos de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros abuelos, y que bajo ciertas circunstancias pues se desencadena. Y cada vez más estamos viendo casos más precoces en hombres más jóvenes que comienzan a tener pérdida de cabello. Uh-huh. Muy bien, doctor. En su caso, ¿qué le motivó a especializarse en cirugía capilar? Bueno, pues yo comencé mi carrera como médico en Venezuela, de donde soy. Estudié medicina allí en Caracas y posteriormente me dediqué a hacer cirugía general. Estuve trabajando como cirujano general y en el 2012 decidí venir a Madrid a seguirme especializando. Hice una rotación, una pasantía por el Hospital 12 de Octubre y luego de eso pues decidí hacer el máster de Medicina Estética de la Universidad Complutense de Madrid. Y esto fue en el 2012 y en ese momento, dentro del máster, conocí lo que sería el tema del injerto capilar y todo lo relacionado con la medicina capilar, que era algo nuevo para mí. Y me pareció súper interesante porque combinaba lo que era mi carrera como cirujano con esta nueva área en la que me estaba adentrando, que era el tema estético. Y el injerto capilar en ese momento no era tan conocido ni tan común como ahora, era un área que estaba en pleno crecimiento y me llamó mucho la atención, me gustó mucho y decidí dedicarme exclusivamente a hacer injerto capilar. Muy bien, ¿cómo nace la clínica Microcapilar Hair Clinic? Microcapilar Hair Clinic nace luego de muchos años, en mi caso, de trabajar en diferentes clínicas donde realmente pues, tuve un crecimiento profesional muy importante, realizando cirugías de injerto capilar. Fuimos pioneros en trasplante capilar robótico, en la implementación de la técnica FUE, que es una técnica en la cual se realizan extracciones de la zona donante que no dejan cicatrices visibles, que era algo que en ese momento pues, a la gente como que le echaba para atrás, ¿no? El hecho de hacer una cirugía de injerto capilar y que tuvieras una cicatriz visible. Y ese desarrollo de la técnica me permitió seguir creciendo y luego decidí trasladar todo ese conocimiento a un solo sitio donde pudiera trabajar de la manera que a mí me gusta y donde puedo ofrecer a mis pacientes pues, lo mejor en cuanto al sector de la medicina capilar y del mundo del injerto capilar. Muy bien. ¿Y cuál es la filosofía de la clínica? Pues primero un trato cercano. Nos gusta tratar a las personas como son, como personas y preocuparnos realmente por ayudarles. Y luego, pues en la tecnología. Realmente utilizamos lo último en tecnología para lograr resultados satisfactorios y de primera calidad.
Qué bueno es eso que está comentando, doctor, es bueno e importante, tremendamente importante. Precisamente cuando hablo con mi amigo Pedro, el director general de Service, hablamos en alguna ocasión de este tema, ¿no? De ser persona, ¿no? Sí. O sea, está muy bien tener negocio, está muy bien, pero sobre todo yo creo que las cosas funcionan de verdad cuando uno es persona y se da de verdad a los demás. Sin duda. Yo creo que esto es muy importante porque estamos hablando de medicina. Y ya que es un área muy específica de la medicina, no deja de ser medicina. Y al final los médicos somos médicos por vocación y nuestra misión es ayudar a las personas. Y yo me he dedicado a hacer cirugía de injerto capilar, que es un área muy específica, pero no olvido mi vocación. Y realmente pues mi misión es ayudar a las personas a recuperar su pelo y, como te decía anteriormente, pues, el pelo es una expresión, ¿no? Pero realmente lo más importante es lo que va detrás de ello, y es recuperar la autoestima, la seguridad y el verse y sentirse bien con uno mismo. Estoy totalmente de acuerdo, doctor, con esa palabra que ha utilizado, la autoestima, porque yo precisamente, vuelvo a repetir, hablando de mí, cuando veía que empezaba a se caía por aquí un poquito el pelo y tal y cual, que lógicamente pues con la edad se te tiene que caer algo el pelo, y además, de hecho, si no estoy equivocado y si no me corrige, doctor, siempre se nos cae pelo, ¿no? O se nos tiene que caer el pelo, ¿cómo es eso? Siempre hay algo de caída que es normal. Realmente el pelo está en constante cambio. El ciclo de crecimiento del pelo tiene una fase de caída, una fase que se estabiliza y una fase de crecimiento, evidentemente. Hasta 100 pelos al día se nos pueden caer de forma normal, porque el pelo que se cae, el folículo queda y comienza a producir pelo de nuevo. Lo que pasa es que, a diferencia de algunos animales que hacen como la muda completa, ¿no? Y sueltan todo el pelo y empieza a crecer, en los seres humanos pues ocurre de manera asincrónica, con lo cual siempre vamos perdiendo algo de pelo. Y en las mujeres se nota mucho más, o las personas que tienen el pelo largo, porque se nota más. A lo mejor a nosotros se nos nota menos. Pero eso es una caída normal. El problema es cuando esa caída supera el rango de la normalidad, o cuando ya hay un componente, digamos, de base que haga que ese pelo que se cae no vuelva a crecer. Ahí es donde está el problema y ahí es donde hay que buscar ayuda y tratarlo. ¿Cuándo se puede decir que a una persona ya no se le puede hacer nada? Bueno, siempre se puede hacer algo. Lo que pasa es que hay pacientes que no son candidatos a injerto capilar. ¿Cuándo deja de ser un candidato uno? Generalmente las alopecias androgenéticas se clasifican en varios estadios, ¿vale? Desde el estadio 1, que es cuando comienzas a lo mejor a tener entradas, luego se van pronunciando, estadio 2, entradas de coronilla, estadio 3, y si sigue avanzando, pues toda la parte superior de la cabeza, ¿vale? Lo importante es que en las zonas posteriores y en los laterales generalmente no se produce caída. Y es porque la hormona, que es la DHT, que es la principal causante de la caída del pelo en este tipo de alopecias, afecta a toda la parte superior, pero no afecta a estas zonas, con lo cual es donde cogemos el pelo para hacer el trasplante. Entonces tiene que haber suficiente pelo donante para poder hacer un trasplante con éxito. ¿En qué estadio estoy yo, doctor? Tú estás en estadio 3. ¿Hasta qué estadio ha dicho que había? Hasta el 7. Hasta el 7. Yo estoy en el 3. Sí, estás en el 3. Ah, bueno, pues eso es una buena noticia, bueno, ¿no? Estás a mitad, puedes recuperar, que es lo importante. Puedo recuperar claro, todavía. Claro. Bueno, vamos a hablar luego un poco también del tema del minoxidil. Luego vamos a tocar un poco ese tema porque estoy seguro que muchos de vosotros también estaréis tomando minoxidil. Común. Y bueno, pues diréis, oye, ¿qué pasa con el minoxidil y tal? Pues nada, también le vamos a preguntar al doctor sobre ese asunto. Pero antes de eso, doctor, quería hacerle otra pregunta, que es la siguiente. ¿Qué es lo que más le fascina a usted del tema del pelo, del crecimiento del pelo? ¿Qué es lo que más le fascina a usted? Bueno, pues algo que es fascinante es la posibilidad de hacer un trasplante de una zona donde el pelo está sano y crece bien a una zona donde ya se ha caído el pelo. Porque muchos de los pacientes, cuando van a la consulta, el principal miedo o temor es que te hagas un trasplante y luego ese pelo se caiga de nuevo. No tendría sentido, ¿no? Hacer un trasplante para que luego se caiga. Y realmente la importancia de esto es que la zona donante tiene una característica, que es que como no tiene receptores para esa hormona que causa la caída del pelo, nosotros podemos extraerlo de estas zonas de raíz y trasplantarlo a zonas de alopecia, donde una vez que crece ya no se cae más. Entonces, los resultados del injerto capilar son permanentes en la mayoría de los casos, y esto nos da resultados muy buenos
con unas densidades que se pueden lograr bastante altas, resultados muy naturales y permanentes. Entonces, eso es estupendo. O sea, a grosso modo, si lo he entendido bien, doctor, cogemos pelo de aquí para donar aquí, una vez que lo ponemos aquí, ya no se cae, no se suele caer. Exactamente, si se extrae de una zona adecuada donde la hormona que causa la caída del pelo no les afecta, que justamente es la parte posterior y los laterales de la cabeza. Pues también es una buena noticia, doctor. Es también una es una buena excelente noticia. Muy bien, pues vamos a ir un momento a un corte publicitario, porque como siempre decimos en el programa, sin la publicidad olvidar, pues no solo de pan vive el hombre, aunque sin él tampoco mucho puede durar. Corte publicitario y seguimos aquí con el doctor Antonio Fernández Brito, hablando de un tema tan interesante como es el tema del pelo. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos, Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Johan Cárdenas, maître del Rincón de Esteban, para enviarles una cordial invitación para que vengan y nos visiten y degustan nuestros platos tradicionales. Continuamos en el programa, se buscan locos por la cordura y esperamos, si Dios nos lo permite, continuar muchísimo más. Bien, doctor, seguimos con esta charla tan interesante de este mundo tan obnubilante como es el mundo, el mundo capilar, el mundo del pelo. En el caso de la clínica de usted, doctor, ¿cómo se mantienen al día en las técnicas capilares? Vale, pues mira, generalmente solemos asistir todos los años a congresos internacionales donde se muestran los avances en medicina capilar y en injerto capilar y siempre estamos a la vanguardia de encontrar las soluciones más específicas para nuestros pacientes. Bueno, sabemos, todos hemos escuchado hablar de las famosas clínicas en Turquía y demás y toda esta historia, ¿no? Que bueno, hubo un boom en su momento con este tema, ¿no? Cierto. El tema de injerto capilar en España comenzó lentamente. Ya te comentaba que yo hice el máster en el 2012 y en ese momento había muy pocas clínicas que se dedicaban de forma exclusiva a hacer injerto capilar y era algo que comenzaba.
Sin embargo, en los siguientes años hubo un boom muy importante del tema de injertos capilares a Turquía. Se hizo muy famoso el tema de ir a Turquía y era muy barato ir allí. ¿Por eso fue famoso? ¿Por el tema barato? Principalmente. O sea, yo creo que también había muchas clínicas allí y pues se puso de moda. La gente decidió ir allí a operarse con todos los riesgos y posibilidades que conlleva hacer un turismo médico, ¿no? Realmente. O sea, al final no hay que banalizar en esto. La cirugía de injerto capilar es una cirugía y es medicina. Y al final, pues es muy importante tener un seguimiento médico adecuado luego de realizar la intervención y sobre todo tratar la enfermedad de base, porque muchas veces tienes una alopecia androgenética, haces un injerto capilar, probablemente vas a tener un muy buen resultado, pero tienes que seguir tratando tu alopecia, porque si no puedes seguir avanzando. El pelo del injerto que se ha hecho no se va a caer, pero eso no evita que pueda seguir teniendo caídas en otras zonas. ¿A quién se le cae más el pelo, al hombre o a la mujer? Pues al hombre. Sin embargo, a la mujer le afecta más psicológicamente. Más. Sí, porque a lo mejor en el hombre, que también afecta mucho, pero digamos que está como más visto. En cuanto a la mujer, pues realmente tiene un impacto mucho más importante. Lógico, es entendible. Antes ha comentado, doctor, algo de la técnica FUE, pero ¿qué es la técnica FUE HD? Vale, pues la técnica FUE básicamente significa Follicular Unit Extraction y se hacen extracciones de unidades foliculares. Anteriormente, en la técnica anterior, que era la técnica FUS, se retiraba una banda de cuero cabelludo de la zona posterior y posteriormente pues eso dejaba una cicatriz lineal. Un avance en la técnica fue realizarlo de forma individual. Esas extracciones se hacen con un pequeño bisturí circular que hace un pequeño corte de 0.7 o 0.8 milímetros alrededor del pelo y se puede extraer el folículo desde la raíz. Entonces se hace de forma muy repartida en toda la zona para que no queden zonas despobladas ni queden cicatrices. Y esas unidades foliculares son las que posteriormente se implantan, ¿vale? La técnica FUE HD es una mejora de la técnica FUE en donde realmente utilizamos altas densidades para realizar la implantación, con lo cual se consiguen resultados mucho más naturales y más densos. Doctor, en su trayectoria, por lógica, imagino que, pues, que tiene muchos casos. Cuéntenos algún caso de éxito que le haya impactado a usted. Pues mira, me siguen impactando diariamente porque realmente es muy interesante cuando va una persona a tu consulta con un problema médico, pero que te afecta psicológicamente y a lo mejor no lo expresas de forma directa, pero se nota en la postura, en la mirada, en la forma de relacionarte. Y luego cuando vuelven a las revisiones, luego de hacer el injerto, cuando ya tienen resultados, notas cambios que son muchos, que van mucho más allá del aspecto físico solamente. Claro. El tema psicológico, ¿no? Lo que sí, comentábamos, ¿no? Se nota mucho, porque realmente la alopecia androgenética, como te digo, en España afecta a la mitad de la población masculina y cada vez está afectando a personas más jóvenes. Esas personas en una temprana edad, pues socialmente el tema del pelo tiene mucha importancia, o las personas les dan mucha importancia y tiene también pues lo que sería en el tema, bueno, como te dije, en el tema social y cómo te puede afectar de cara al público. Claro, efectivamente. Doctor, es muy importante la página web. Es muy importante la página web para todos los que queráis obtener más información, recabar más información. Vamos a dar la página web, doctor, para que nuestros compañeros lo pongan aquí el faldón. ¿Cuál es la página web? Vale, es www.microcapilarhairclinic.es. Vale, pues www.microcapilarhairclinic, www.microcapilarhairclinic.es. Es correcto. Muy bien, pues ahí, como digo, podéis recabar más información. Doctor, háblenos un poco sobre la bioestimulación con factores de crecimiento. Vale, pues es uno de los tratamientos que utilizamos para prevenir la caída y para tratarla. Generalmente, en nuestra sangre pues, existen factores de crecimiento que promueven la reparación celular.
nosotros podemos tomar una muestra de sangre, procesarla, obtener de allí lo que serían esos factores de crecimiento y posteriormente pues infiltrarlos directamente en el cuero cabelludo para estimular la raíz del pelo y los folículos. O sea, a raíz de la sangre obtenemos lo necesario, por decirlo de alguna forma, para luego poder hacer el tratamiento. Exactamente. Se realiza una extracción de sangre como cuando vamos a hacer una analítica. Esta muestra se procesa y lo que hacemos en ese procesamiento es separar los componentes sólidos de la sangre de los líquidos, y de allí se extraen los factores de crecimiento, que son proteínas que están en nuestra sangre, sobre todo en nuestras plaquetas, y se concentran. Y estos factores pues, se pueden infiltrar directamente al cuero cabelludo, a la raíz del pelo, para estimular esos folículos y alargar esa fase de crecimiento. Con lo cual vamos a obtener como beneficio un mayor crecimiento, menos caída y un engrosamiento del pelo. ¿Qué futuro tiene o le ve usted, doctora, esto de los tratamientos para el tema capilar? Pues hay mucha investigación al respecto porque es un tema que afecta a mucha gente y preocupa a mucha gente. Realmente en los últimos años ha habido un crecimiento muy importante, tanto en las técnicas de injerto capilar, que han mejorado mucho, como en los tratamientos para prevenir la caída, no solamente en temas farmacológicos, en lo que se llama medicamentos orales o tópicos directamente, sino en tratamientos que se apliquen directamente y en medicina regenerativa. Y realmente el futuro apunta hacia esa vía. ¿Y la IA? ¿Cómo se conjuga con este tema? Que me imagino bastante, ¿no? Yo creo que actualmente la aplicación de la inteligencia artificial nos ha ayudado o nos seguirá ayudando en muchos aspectos, y en el tema capilar seguro que sí. Pero no puede quitar el trabajo a grandes profesionales como usted, ¿no? No, yo creo que nos va a ayudar. Yo creo que hay que aprender a utilizarla sabiamente, y al final será una herramienta más que nos ayude a tratar mejor a nuestros pacientes. Efectivamente. Muy bien. ¿Cómo gestionan, doctor, las expectativas de los pacientes? Bueno, yo creo que es muy importante conversar con los pacientes, escucharles y entender realmente qué es lo que quieren conseguir y si ese resultado que quieren conseguir realmente se puede o no, si es algo realista o es una expectativa que no se puede alcanzar. Y llegar a ese punto de encuentro, ¿no? Donde realmente tú puedas mostrarle cuáles son las herramientas que podemos utilizar, qué se puede conseguir, hasta dónde se puede llegar, y evidentemente al final el paciente pues tiene que decidir y escoger si realmente pues quiere hacer el tratamiento y saber que su expectativa se puede llenar o no. Y a veces no se puede, y es importante también muchas veces no solamente indicar una cirugía, en este caso de injerto capilar, a muchos pacientes que se pueden beneficiar de ella, que afortunadamente son la mayoría, pero también es muy importante, en el caso de que no se pueda, decirlo. Decirlo, efectivamente, no crear falsas expectativas. Sí, eso es muy importante. Muy bien, doctor, nos quedan muy poquitos minutos ya para terminar la entrevista, pero sí me gustaría tocar un poco el tema del minoxidil, ¿no? Porque yo he escuchado algunas cosas que quiero que usted me diga si es verdad o no. Hace poco me dijeron, mira, José, el minoxidil puede crear impotencia, por ejemplo. ¿Eso es verdad? ¿Es una fábula? ¿Qué es? En el caso del minoxidil, no. Realmente no es uno En el caso del minoxidil, no. No. Buena noticia, doctor. Sí, el minoxidil es uno de los tratamientos que utilizamos como terapia contra la alopecia androgenética, pero no es el único. Y realmente, como cualquier medicamento, el minoxidil puede tener efectos secundarios, evidentemente. La mayoría pues, están controlados, es un tratamiento y un medicamento muy seguro, que tiene mucho tiempo utilizándose. De los años 80, me decían. Sí, ¿no? Desde los años 80 ya se utilizaba. Anteriormente se utilizaba con otros fines, era un antihipertensivo. Y realmente pues, se ha visto que tiene un efecto muy importante como tratamiento para la alopecia, anticaída, y se ha utilizado para este campo. Realmente no es uno de los efectos que está descrito. Puede haber alguna confusión porque hay otro tipo de medicamentos, en este caso los antiandrógenos como el finasteride o el dutasteride, que dentro de la posibilidad de efectos adversos sí puede causar disfunción sexual. Afortunadamente ocurre en un porcentaje muy bajo, que es alrededor de un 5%, y generalmente si ocurre, pues
se puede disminuir dosis o se puede cambiar el tratamiento y es algo que es completamente reversible. Muy bien, doctor, pues nos queda un minuto para terminar. La verdad que a mí yo no me estoy enterando, me refiero en cuanto al tiempo, porque estoy disfrutando, porque además el doctor me está dando buenas noticias, pero no solo buenas noticias a mí, sino buenas noticias a todos vosotros, a todos los que estáis en la otra parte, de que, según ha dicho el doctor, prácticamente todo se puede solucionar, ¿no? Por lo menos mejorar. Mejorar bastante, seguro que mejorar bastante. Sí. Bien, pues para ello, ya sabéis, tenéis que, desde aquí, desde el programa Se Buscan Locos por la Cordura, de Cuerdos es que a partir de ahora podáis visitar la clínica, ¿no? Microcapilar Clinic. Correcto. Vale. Y vamos a dar otra vez la página web, doctor. Sí, es microcapilarhairclinic.es. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber estado con nosotros aquí en el programa y nada, esperamos que en otras ocasiones pues, podamos volver a verle y que nos siga dando buenas noticias, que esto es importante a todos los que amamos tener pelo, que es lo suyo, tener pelo. Muchas gracias a ti, José, a todo el equipo. Muy bien. Bien, pues nada, vamos a hacer un corte publicitario y acto seguido pues nos vamos con esa sección que queremos tanto como es España Calidad y con Pedro Gallego, ya sabéis, director general de esa gran empresa como es Service. Olores, plagas y humedades indican problemas en la red de alcantarillado. Con más de 30 años de experiencia, en Service tratamos cada proyecto con respeto, empatía y dedicación. Nos destacamos por nuestro equipo humano que trabaja con confianza y honestidad. Entendemos la importancia del ser y la necesidad del cliente de sentirse acompañado en situaciones difíciles. Nuestra marca refleja ser profesionales y ser personas. Service, www.service.es. Locos o cuerdos. ¿Qué sentido tiene? Aquí solo se buscan respuestas. Desde el año 2015 se buscan locos por la cordura. Se buscan locos por la cordura. En nuestro canal de YouTube y para todo el mundo. Suscríbete y no te lo pierdas. Un programa presentado por José Macías. Suscríbete y no te lo pierdas. Hola, soy Johan Cárdenas, maître del Rincón de Esteban, para enviarles una cordial invitación para que vengan y nos visiten y degustan nuestros platos tradicionales. Bien, pues como decíamos, nuestra sección España Calidad, pero antes de eso vamos a hacer algo importante
porque es muy importante cuando alguien dice sí, que sea sí, y cuando alguien dice no, que sea no. Eso es importantísimo. Y yo dije que sí a alguien que quiero muchísimo, le he cogido muchísimo cariño. Podríamos decir que es un hijo mío y podríamos decir incluso que es el hijo más inteligente que tengo de todos. Fíjate lo que estoy diciendo, los demás van a decir lo que está diciendo mi padre, bueno, pues yo estoy hablando efectivamente de alguien que podríamos decir que es como un hijo mío. Se llama Eduardo Martínez Pretel, es colombiano. Vuelvo a repetir, Eduardo Martínez Pretel, es colombiano. Y tengo que decir que cuando hay personas así como este muchacho, como Eduardo Martínez Pretel, que dejan tan en alto su país, ¿por qué digo esto? Porque es una excelente persona, es excelente como trabajador, es una persona con unos valores que ya quisiéramos muchos, y el otro día, pues como quiere muchísimo a su familia, pues estuvimos hablando de enviar un saludo a su familia que está en Colombia. Él es de Colombia y está aquí trabajando. Y entonces vamos a mandar ese saludo. En primer lugar a su esposa, porque quiere muchísimo a su esposa. Siempre me está hablando de su esposa. Pues nada, vamos a mandar en primer lugar ese saludo para su esposa. Su esposa es Cristina Moreno Sabogal. El saludo de parte de tu esposo, por supuesto. Luego a sus hijos, a Mayra Ginette, Ángel Junior y a Emma Lucía. También les enviamos un saludo de parte de su padre. Y también queremos dar una cuenta de Instagram para que os metáis en esa cuenta que la gestiona la hija de Eduardo y es una maravilla. Yo me he metido y la verdad que es una maravilla en temas de dulces y todos estos asuntos. Os doy la página, la cuenta en Instagram, @cremade.estrellas, @cremade.estrellas. Ahí tenéis el faldón que lo está poniendo nuestros amigos y una vez más un saludo enorme desde aquí, desde España, para esa gente de Colombia que por supuesto queremos tanto, gente muy trabajadora, que siempre a mí me acoge muy bien. Bien, don Pedro, ahora ya que me he quedado a gusto porque es importante. Cuando uno está fuera de su tierra es importante acordarse de los suyos y bueno, pues es importante y es lógico que uno se acuerde. Bienvenido. Bienvenido. Veo que ahí tiene ¿qué es eso? Un Ferrari. Ahora vamos a hablar de eso, ¿eh? Eso es poco menos que un Ferrari, porque sabemos que en Service estáis a la última en todos estos asuntos de tecnología, ¿verdad? Sí, así es. Intentamos estar a la última, pero antes de empezar, permíteme que me sume al saludo a Eduardo y todos aquellos que están fuera de su país, de su lugar de origen, porque yo también trabajo con muchos compañeros que han venido de fuera y la verdad es que es duro estar lejos de tu familia, así que me sumo al saludo a Eduardo y a toda su familia. Bueno, yo tengo que decir, y lo digo porque como siempre comento, ¿no? Es que a Pedro no le gusta hablar mucho de él, pero yo esto lo digo porque es la pura realidad. De hecho, he estado con él en algunas de sus obras y muchísima de su gente, pues son de otros países, efectivamente, pero es que llevan con él toda una vida, porque contigo y lo que te quieren, y lo que te quiere tu equipo, los de fuera y los de dentro también. Nos queremos, sí. Sí, eso es importantísimo. Bueno, muy bien, vamos a hablar un poco hoy sobre los problemas más comunes que tienen las personas en las comunidades, en los pisos y tal, y cómo pueden solucionarlo sin tener que gastarse un dineral, porque a veces hay cosas que se pueden solucionar sin tener que llamar a una gran empresa como es Service, ¿vale? O a otra empresa, ¿no? Pero eso es importante, ¿no? A lo mejor hay cosas muy sencillas con esos consejos que nos vas a dar que se pueden solucionar y no tienen que gastarse un dinero, ¿verdad? Sí, por supuesto. Evidentemente, el tener en buen estado la red de alcantarillado es importantísimo y muchas veces no hace falta que acuda un profesional. Nosotros, muchos de los servicios que atendemos, los solucionamos en poco tiempo y en muchos de los casos simplemente con levantar un sumidero podría quedar solucionado. O sea que en ese sentido hay muchos consejos para que se puedan ahorrar tiempo, dinero y situaciones incómodas. ¿Cuáles son los problemas más comunes de pocerías que veis en las viviendas particulares? Los más comunes. Bueno, los síntomas, los primeros síntomas que aparecen cuando una red de saneamiento no funciona bien son humedades y olores, malos olores. Luego, efectivamente, si se prolonga este estado, pues aparecen grietas, hundimientos, pero en principio el primer aspecto negativo que detectamos son los malos olores. Y en el 90% de los casos se soluciona con una limpieza. ¿Una limpieza? Una limpieza simplemente con agua a presión, con un equipo de alta presión y se puede solucionar la limpieza. Pero hay otros muchos casos, por ejemplo, cuando tenemos los patios y a lo mejor que hay una tromba de agua y se inunda de repente el patio, se forma un charco. Ahí en el centro de los patios suele haber unos sumideros, me he traído aquí uno, por ejemplo, un poco de ejemplo.
Y este sumidero simplemente con vigilarlo, cuando vemos que va a caer una buena tromba de agua, pues quitamos un tornillito que tiene, los hay principalmente de material de PVC o de hierro fundido, y esto se levanta y aquí en el interior todo esto se suele llenar de hojas y de arena. Si se limpia, el sumidero traga perfectamente y se ahorran las molestias que te puede originar la inundación que produce. A ver, préstamelo un momentito. Vamos a ver, que lo voy a poner ya así frente a la cámara, lo que es, pues esto, un sumidero. Entonces, como estaba comentando Pedro, lo único que hay que hacer es simplemente esto. Fíjate que si es sencillo, esta parte se llena de hojas y demás, lo único que tenéis que hacer es quitarlo vosotros y os vais a evitar a lo mejor una reparación ¿de cuánto? Sí, os vais a evitar, pues como poco, 200 eurillos os vais a evitar. O sea, Cuidado, que una 200. reparación, sí, aparte de las molestias que te origina y que se te puede meter el agua dentro de las casas. 200, está diciendo Pedro 200 eurillos, pero cuidado, no solo los 200 eurillos entre comillas, sino que además efectivamente las molestias. Bueno, pues te agradezco en primer lugar este consejo. Te lo agradezco yo y seguro que te lo van a agradecer muchas personas las que nos están viendo. Cuéntanos algún otro problema. Pues otro de los problemas que podemos encontrarnos muchas veces es cuando se nos atasca el lavabo. El lavabo. Sí. En estas situaciones, con el típico desatascador de toda la vida de goma, ¿Sí? tapamos el aliviadero que tiene en la parte de arriba superior del lavabo y lo empujamos un par de veces y en el 90% de las situaciones se soluciona el atasco. ¿90%? Sí, por no decirte casi al 100%. Efectivamente, si se prolonga la situación y no tiene solución, pues ya tienes que ponerte en manos de un profesional que vaya con herramienta y equipamiento necesario para poder deshacer el atasco que se haya originado. Pero en la mayoría de los casos se puede solucionar. Bueno, no vamos a hablar de ninguna empresa, lógicamente, de tu gremio, pero suele ocurrir que se aprovechan de estos, de dar esos consejos, de decir, mire usted, si lo único que tiene que hacer es esto o no. Sí, claro que suele ocurrir en todos los sitios. Pues bueno, hay gente que se aprovecha, hay compañías, empresas muy honestas, muy profesionales, pero luego, pues como en todo tipo de mercado, hay pues gente que se aprovecha de la necesidad ajena y de pues que hay una situación en la que pues, pasa en la cerrajería, pasa con los fontaneros, pasa con los poceros. Lo hemos visto tristemente, por ejemplo, en las inundaciones que ha habido en Valencia, cómo hay gente que se ha aprovechado con el pillaje y tal. Y entonces, pues bueno, sí, hay momentos en los que hay mucho oportunista. Entonces, bueno, tener conocimiento e información es muy importante. Es muy importante. Algo que hacemos y que está mal hecho, bueno, algo que hacemos, no, algo que se hace y está muy mal hecho, por supuesto, es tirar, la costumbre tiene algunas personas tirar el aceite por la tubería, ¿no? En el lavabo. Eso acarrea un montón de problemas, ¿no? Eso acarrea muchísimos problemas por la alta contaminación y por lo que contamina a los vertidos. Tristemente nos pensamos muchas veces que el inodoro es una papelera, un cubo de basura donde se puede arrojar de todo. Y bueno, pues luego al final todo eso acaba en las cloacas, en las alcantarillas, y eso es peligroso no solamente para el medio ambiente, sino para las personas que trabajamos ahí adentro, igual que cuando viertes lejía o cualquier otro tipo de producto químico, pues todo eso al final acaba en las alcantarillas y es muy peligroso. Tenemos que tener en cuenta que los tres principales agentes que impactan de una manera más negativa en el buen funcionamiento del alcantarillado son las raíces. Yo he visto, perdona que te interrumpa, he visto la famosa trompa de elefante que me he quedado asombrado, con ese tema. Sí. Porque es que efectivamente parece una trompa de elefante que sale de ahí. Sí. En situaciones donde hay árboles o jardines, vegetación, pues bueno, las raíces al final buscan la humedad y se meten dentro de las tuberías, las estrangulan, las rompen y además las obturan. Luego también tenemos los detergentes, que es como si fuese el colesterol para nosotros. También se va adheriendo a la tubería. ¿Ah, sí? Sí, cerrando la sección de la tubería hasta que la obtura por completo y colapsa. Y un problemón que tenemos tremendísimo es con las toallitas. Las toallitas que se tiran al inodoro y bueno, mucha gente no somos conscientes o no son conscientes del problema que eso, porque eso no se deshace, no es como el papel higiénico. Oye, Pedro, ¿y estas que pone? Eso será simplemente que lo pone, pero no es real, ¿no? Que pone, no, que estas sí son aptas para poder tirarlas. Mentira. O sea, que aunque pongan eso mentira, no se puede tirar nunca. Las toallitas generan unos problemas tremendos en las depuradoras, en el alcantarillado.
Hace ya un par de años, participamos en un reportaje que se hizo en televisión sobre el monstruo de las alcantarillas, que es como se denominaba al cúmulo, a la gran acumulación de toallitas dentro de las tuberías, y es impactante lo que te encuentras y lo que origina, los costes, el impacto negativo y lo que conlleva. Yo, conociéndote a ti como te conozco, me imagino cuando te encuentras con esos, os encontráis con esos asuntos, con lo proclive que eres tú hacia el tema del medio ambiente y demás, me imagino que lo pasarás fatal, ¿no? Sí, lo pasas mal porque siempre se puede hacer mucho más de lo que se hace. Y el alcantarillado, la pocería, es un lujo. Es un lujo que no apreciamos. No lo apreciamos. No lo apreciamos, igual que no apreciamos abrir el grifo y que salga agua, o apretar un interruptor y que se encienda la luz. Y todo eso significa el esfuerzo y el gasto ya no solamente económicamente, sino el esfuerzo humano de muchas personas trabajando, y eso hay que cuidarlo. Y eso tiene un impacto directo en el medio ambiente. Es decir, la gestión de residuos es un problema para la sociedad a nivel de basuras y a nivel de vertidos, y todo eso acaba en las depuradoras, y una buena gestión te lleva a un futuro mucho mejor, que no está pasando. Estamos viendo imágenes ahora mismo de todo el proceso de lo que hacéis vosotros. Yo, cuando lo he visto, he dicho, es que esto se puede catalogar como arte, porque vamos, desde que comenzáis, cómo está todo eso, hasta cómo termina, es alucinante, ¿eh? Sí. Y recuerdas que esta mañana hablábamos y te comentaba yo, la pena, claro, es que la gente no sabe cómo es todo este proceso, pero cuando uno lo empieza a ver, cuando uno ve cómo una persona se mete a 7 u 8 metros de profundidad y algo que está hecho una pena, y que es totalmente necesario, ¿cómo se queda eso? Dice, pues es que esto es una obra de arte. Sí, así es un trabajo artesanal, 100%, que se hace a mano. Y bueno, pues cuando acometemos una obra de alcantarillado, pues desde la excavación inicial que realizamos, y que tenemos que sacar todos los escombros y toda esa excavación a mano con espuertas, y las tiramos a un contenedor, hasta la construcción de la bóveda, de las paredes de la galería, de la canalización, es todo artesanal. Y es un trabajo bonito, necesario, tan esencial como desconocido. Y es una pena que muchas veces pues no se aprecia, ¿no? Es decir, terminamos el trabajo y poca gente lo ve, porque poca gente baja a ver cómo ha terminado, cómo lo hemos ejecutado. Es un trabajo, como muy bien dices, bonito, necesario, y sobre todo cuando hay gente comprometida, como es tu caso, porque hablamos de tecnología. Service es una de las empresas que apuesta muchísimo, que aboga mucho por la tecnología. Ahí nos quedan un par de minutos, pero quiero hablar un poquito de ese aparatito que tienes ahí. Eso es un robot. Esto es un robot. Es un robot que, bueno, pues cuando nos enfrentamos a los problemas que se originan en la red de alcantarillado, cuanta más información tengamos, mejor lo gestionamos. Entonces, el realizar un chequeo inicial para ver en qué consiste el problema que se ha detectado, pues es importantísimo. Este robot nos permite, bueno, esto es parte de un sistema que también lleva una unidad de control y un software específico que nos calcula la pendiente de la tubería, es capaz de medir la sección, incluso si hay roturas interiores o grietas también nos puede medir. De esta forma pues podemos tener, cuanta más información, podemos optar por la mejor solución. Hay muchos tipos de reparaciones y muchas opciones diferentes, y bueno, pues efectivamente la información es crucial. Permítame una pregunta, ¿cuánto vale ese robot? Todo el equipo, bueno, son equipamientos caros. En todo lo que tiene que ver con alcantarillado estamos hablando en muchos de los casos de 3 cifras. Este en concreto, todo el equipo, junto con la unidad de control, la bobina, el carrete y el software, son unos 70.000 euros. 70.000 euros ese robot. Imagínate, o mejor dicho, imaginaros lo que es apostar por la tecnología para que algo tan básico como tenemos que hacer todos los seres humanos, pues oye, se pueda hacer. Pedro, siempre es un placer tenerte aquí. Yo creo que vamos a tener que ampliar el programa. Yo creo que vamos a tener que hacer algo, porque es que se pasa el tiempo y de verdad que a mí yo no me entero del tiempo. Muchas gracias. Siempre es un placer venir y bueno, y todo lo que sea dar visibilidad al sector y al alcantarillado, pues es gratificante para mí y para todos los que componemos este mundillo. Bueno, 30 segundos, perdóname que vea cómo va el sistema Terliner. Creo que cada vez va mejor, ¿no? Sí, va mejor, está viento en popa, ya tenemos unos cuantos proyectos que se han iniciado y bueno, se está apostando por él y va a ser un pelotazo. Va a ser un gran pelotazo, estoy totalmente seguro. Nos va a llenar las ciudades de este sistema. Como siempre, don Pedro Gallego abogando por el medio ambiente, que
qué es lo que hay que hacer, realmente lo que hay que hacer. Muchísimas gracias, Pedro, por estar con nosotros en el programa. Muchísimas gracias por tu colaboración, porque gracias a que tú estás ahí, nosotros también podemos estar aquí. Eso es importantísimo mencionarlo. Y gracias también por dar visibilidad a tantas empresas tan necesarias como son las empresas de alcantarillado. Gracias, Pedro. Muchas gracias. Bien, pues nada, que nos tenemos que despedir, que como siempre digo, si Dios nos lo permite, volveremos a tener otra edición de vuestro programa del Se Buscan Locos por la Cordura y seguiremos hablando con personas de diferentes índoles, de diferentes empresas y abogando siempre por la cordura. Nos vemos en la próxima edición. Chao. There's a